dificultad para poder verlas, nos puedes preguntar por el chat y te daremos las indicaciones, pero verifica, por favor, que las puedes ver porque a través de ella estaremos dando respuesta a las inquietudes, preguntas, sugerencias que tengas sobre el panel. Ten pendiente que tu nombre de usuario sea tu nombre correcto para así validar que estás presente y poder expedir tu diploma de forma correcta y puedas darle uso. Ahora sí, con estas informaciones podemos proceder a dar las salutaciones de la jornada. Están grabando. Si están grabando, recuérdense que esto será grabado. Aquellos que les está pidiendo permiso, por favor, autorizar para que pueda la plataforma hacer su trabajo y todos tener acceso luego a través de PMI. Los micrófonos están muteados, eso es correcto, está bien. Por eso están los Q&A habilitados, así que no se preocupen. Cualquier saludo, cualquier inconveniente que tengan, pueden usar las secciones de preguntas y respuestas o el chat. Así, si tienen disponibilidad, le pedimos por favor que enciendan la cámara. Con estas informaciones importantes, vamos ahora a dar inicio a nuestro panel del desafío a la transformación, gestión del cambio en gobierno. El día de hoy, el Project Management Institute, capítulo República Dominicana, se honra en presentar a través de su comunidad de gobierno este panel que estará liderado por 4 expertos del sector y del tema de la gestión del cambio. Este busca que cada uno de nosotros contemos con herramientas actualizadas, disruptivas, que nos permitan llevar la gestión del cambio en nuestras instituciones a un nivel elevado, así como dice nuestro lema para el Congreso de este año. Antes de hablarles del Congreso, nos permitimos recordarles quiénes somos. El Project Management Institute, capítulo República Dominicana, es una organización sin fines de lucro que se dedica a apoyar el éxito de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y en especial lo hace a través de la difusión de la excelencia en la profesión de la dirección de proyectos, tomando, por supuesto, como norte, como guía, las buenas prácticas, los estándares definidos por el Project Management Institute para todos los profesionales, sin importar la industria, que dirijan y gestionen proyectos. Ya llevamos más de 14 años haciendo esta labor de manera ininterrumpida y durante estos años hemos sido galardonados con diferentes premiaciones y reconocimientos, destacando el premio a capítulo del año en la categoría Small Chapter del 2018, además de otros tantos recibidos por nuestros miembros y voluntarios. Con estas informaciones tan relevantes, conociéndonos un poquito más, llega el momento de conocer a nuestros panelistas de este panel del desafío a la transformación, gestión del cambio en gobierno. Nos acompaña un destacado profesional dominicano con amplia experiencia en gestión de proyectos y recursos humanos, tanto en el sector público como privado. Él es egresado de la Universidad APEC, Pocamaima y de la EOI en España. Actualmente dirige el Departamento de Gestión del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, donde ha logrado importantes certificaciones, tales como la ISO y otras mejoras institucionales. Ha liderado proyectos de cambio organizacional en el Ministerio de Economía, resaltando que fue durante la pandemia. Además, promueve el liderazgo juvenil como embajador mundial y creador de Global Chapters. Ha sido delegado en One Young Wow, y cuenta con múltiples certificaciones en normas ISO y gestiones de riesgo. No nos referimos más que al experto en gestión del cambio, Christopher de la Cruz, a quien damos la bienvenida en esta jornada.
Además, estará acompañado el Señor de la Cruz de una dominicana apasionada por el desarrollo social y la gestión de proyectos. Ella es oriunda de Asua, egresada de las universidades Pucamaima y de la EOI en España. Ha ocupado cargos técnicos y de coordinación en el INAVIE y ha trabajado en colaboración con la FAO. Ha coordinado proyectos financiados por la Unión Europea, por el BitLab y por PepsiCo, enfocados en el desarrollo de MIPYMES y el empoderamiento económico de la mujer en América Latina. Actualmente lidera el proyecto inclusivo y resiliente ProRural, financiado por FIDA, desempeñándose como ente de contratación del MEPIT. Recibamos a nuestra muy querida y apreciada Lendy de León Félix. Gracias, bienvenida, Lendy. Continuamos. Él es consultor internacional, docente y conferencista con más de 20 años liderando procesos de transformación en instituciones públicas y organismos multilaterales de América Latina, Europa y África. Su enfoque está centrado en generar capacidades institucionales sostenibles mediante metodologías participativas, innovación, orientación a resultados y herramientas como el Design Thinking, Lego Serious Play y metodologías ágiles. Ha trabajado con organismos como el BID, el FMI, el CAF y el PNUD en más de una decena de países. Ha diseñado modelos de gestión del cambio, transformación cultural, liderazgo y sostenibilidad institucional en diversas entidades públicas. Fundador de Avanza Consulting Latinoamérica. Es autor del libro Creer, Crear, Construir y creador del podcast Emprendedores en Magnolio. Recibimos con una fuerte bienvenida a Marcelo da Costa Porto. Bienvenido, Marcelo. Cerrando este panel, contamos con la presencia de una experta en transformación organizacional y desarrollo humano con más de 20 años de experiencia. Su formación incluye administración de empresas, economía para negocios y planificación estratégica. Ella cuenta con especializaciones en coaching ontológico, gestión del cambio y auditoría ISO. Ha creado una metodología propia para la gestión del cambio, reconocida en el sector público por su efectividad. Yari, como muchos le dicen de cariño, ha liderado transformaciones profundas en empresas e instituciones, enfocándose en cambios sostenibles con alto impacto. Posee experiencia internacional y formación especializada en Madrid. Es apasionada por ayudar a otros. Se describe como una aprendiz de la vida, madre dedicada y firme creyente en el poder de la coherencia entre mente, alma y acción para lograr un crecimiento verdadero y duradero. Recibamos a Yariné de Los Ángeles. Así recibimos a nuestros panelistas, quienes, como ustedes han podido ver, son un despliegue de formación, de experiencia, de creadores, de innovadores. Este panel nos espera con grandes conocimientos y sorpresas. Y sin esperar más, vamos a iniciar. Y para ello, habilitamos los micrófonos de nuestros panelistas en este momento. Equipo, habilitamos los micrófonos de nuestros panelistas para que ellos ya puedan interactuar. Y empezamos preguntando a Lendy. Lendy, ¿podrías compartirnos cuál ha sido tu enfoque profesional en la gestión del cambio y cómo ha influido en tu trayectoria? Claro que sí, muchísimas gracias, Evelyn. ¿Me escuchan bien? Confirmo sonido. Sí. Excelente. Bueno, te respondo esta pregunta con otra pregunta. Y es para los chicos que nos están viendo. Es ¿por qué ustedes creen? Y me voy a atribuir a mencionar mis compañeros Marcelo, Christopher, Yariné. Y obviamente yo que estoy aquí, estamos frente a ustedes compartiendo este contenido y nuestra experiencia. Ahí que tienen el chat abierto, o sea, escriban, díganos por qué ustedes creen que estamos aquí. Independientemente de lo que ustedes puedan colocar, todo lo que ustedes piensen y es animarlos, todas las respuestas que puedan dar van seguramente son ciertas. En mi caso particular,
he asumido una convicción como agente de cambio. Y eso lo defino y creo que Marcelo, Christopher, Yarine podrían estar de acuerdo, porque eso es lo que nosotros hemos asumido desde nuestro rol, ser agentes de cambio. Y un agente de cambio, básicamente, ¿qué es? Una persona que toma la iniciativa, que articula esfuerzo, que colabora, que ayuda a transformar un entorno. Y esa ha sido básicamente mi experiencia. Dios me ha dado la oportunidad, y lo digo encarecidamente, de desarrollar la capacidad para identificar necesidades, posibles soluciones y desde el liderazgo del rol que ocupo, poder tener la valentía y el coraje de implementarlos. Básicamente es eso. Durante los 5 años que trabajé en INAVIE, para los que no lo conocen, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, en plena revolución educativa, cuando surge esto del 4%, allí enfrentamos desafíos de implementar un sistema de gestión de calidad para los centros educativos, donde teníamos que ver todas las fases y cómo el país iba a afrontar, iba a asumir este gran reto. Entonces, dentro del mismo instituto, la curiosidad por conocer los procesos, pasando varios departamentos de contabilidad hasta calidad, nutrición, una especie de pasantía, por así decirlo. Esa visión transversal me permitió entender cómo se articulan los procesos y cómo desde cualquier rol en el que esté desempeñando, o sea, les invito a los participantes a colocarse desde el rol en el que están, cómo uno puede verse como pieza clave en los resultados institucionales. Mi enfoque en la gestión del cambio ha sido precisamente ese, entender el sistema, valorar el trabajo de todos a mi alrededor, acompañar en los procesos de transformación, obviamente con una mirada humana y estratégica y sobre todo viendo desde el punto de vista del ser para poder hacer. Entonces, eso ha cambiado completamente mi forma de trabajo y también la manera de ver el servicio público. Muy bien, muy bien. Esta respuesta de Lendi, señores, es poderosa. El ser para poder hacer. Y con esa respuesta tan, pero tan disruptiva e importante, porque nos llama a producir desde dentro, nos gustaría saber qué dice Christopher sobre esta misma pregunta. ¿Cuál ha sido tu enfoque profesional, Christopher, en la gestión del cambio y cómo ha influido en tu trayectoria? Gracias, Evelyn. Un placer saludarte, igual a los panelistas y a todos los que nos acompañan. Para responder a esa pregunta tenemos que hablar de diferentes roles que desempeñamos. En este caso soy director de gestión del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, y ahí juego un rol, pero también soy profesor, soy hijo. Tengo otros roles. Entonces, para hablar de gestión del cambio, primero debemos situarnos en qué rol nosotros estamos. Por ejemplo, como profesor en gestión del cambio, toca actualizarme tan constantemente como mis estudiantes se actualizan para poder brindar un contenido actualizado y que les sea relevante, pero también aprender de ellos, aprender que la docencia no es como antes, sino que ha cambiado a través de los años y que el profesor es simplemente un facilitador del conocimiento y que de manera conjunta construye conocimiento. Y en ese conocimiento construye cómo crear preguntas o dudas sobre los temas que se tratan. No obstante, como director, como servidor, desde la gestión pública, en gestión del cambio, en el rol, que esta pregunta es muy profunda, ¿cuál ha sido tu rol en gestión del cambio? Depende, en qué etapa nos encontramos. En principio, yo como en mi caso, que estoy certificado en más de 6, 7 normas ISO, como implementador, pero también como auditor, y he podido implementar varias normas ISO. En esta primera etapa de implementación, el rol es cómo luchamos con la resistencia a ese cambio. Es decir, cómo vendemos que estas herramientas, que estos sistemas de gestión pueden cambiar y transformar las organizaciones. Entonces, ese primer rol, cuando estamos en una primera etapa de un proyecto, es cómo hacemos que la organización entienda cuál es el beneficio, qué hay para mí, what's for me. Entonces,
Aquí, este primer rol, yo diría, lo describiría como un vendedor de proyectos, de sueños, de que con una herramienta, con una nueva forma de hacer las cosas, podemos mejorar nuestra gestión en las instituciones públicas. Y luego hay otros roles que uno va desempeñando. Diciéndolo de manera resumida, cuando ya uno implementa un sistema de gestión, por ejemplo, como las normas ISO, pues el rol se transforma a cómo nos mantenemos innovando y cómo mantenemos que esos cambios no vuelvan a la inercia. Y bueno, el rol más importante es asegurarnos que estos proyectos agreguen valor cuando nosotros lo estamos implementando en las organizaciones y que este cambio pueda transformar el ADN dentro de las instituciones. Esta respuesta de Christopher va muy de la mano. Les informo a los panelistas que tenemos asistentes desde Uruguay. Es decir, que estamos a nivel de la TAN, señores. Un aplauso para nuestra comunidad gobierno que ha hecho su trabajo, que ha difundido y para que veamos la importancia de estos conocimientos y experiencias que están compartiendo nuestros panelistas con nosotros. Como decía Christopher, ¿desde dónde estoy? ¿Cuál es el valor que aporto? ¿Cómo esto va a transformar el ADN de la institución? Porque no es solamente que voy a vender el sueño, como muy bien acaba de decir Christopher, sino cómo esto aporta valor. Así que en ese mismo orden, nos gustaría saber qué dice Yarine, cuál es ese enfoque que ella quiere compartir con nosotros. Buenos días a todos, un placer estar aquí, qué bueno encontrarme con mis compañeros panelistas y una vez más con el PMI, capítulo República Dominicana. Yo soy fiel creyente de la transformación. Desde el rol de gestión de cambio, creo que transformarte es lo que te da estabilidad y progreso en cualquier lugar donde estés, porque debes adaptarte. Entonces, en el sector público, que es parte de mi experiencia, y también en el sector privado, he comprobado que transformarte y agregar valor es lo que permite estar estable en una institución. Entonces, en esos distintos roles, como madre, como empleada pública, como compañera de trabajo, he visto el crecimiento a través de tú adaptarte a los cambios. Y desde mi parte, es para mí muy valorable entender que la gestión de cambio es un componente de sostenibilidad en las instituciones. Hasta aquí. La gestión del cambio es un componente de sostenibilidad. Señores, llevémonos esa parte que nos ha dado Yarine y transformarte, es decir, ese arte de transformarte a ti primero, para tú ser ese embajador que dice Christopher, para tú ubicarte desde ese lugar, para tú tener esa convicción del ser para el hacer, como decía Lendi. Ahora, ¿verdad? Cerrando esta pregunta, pero no menos importante, vamos a escuchar qué nos aporta Marcelo da Costa Porto. Marcelo, ¿qué nos aportas a esta pregunta? Gracias, Evelyn. Bueno, un saludo especial a todos ustedes, a los panelistas. Gracias, PMI Dominicana, por una vez más traer esta cantidad de temas que son tan relevantes. Y bueno, bienvenidos a los compatriotas que nos están acompañando. Un placer. A mí me encantaría decir que gestión del cambio llegó a mí de una manera planificada, pero no. Aprendí a entender que existía algo más allá de los planes estratégicos y gestión por procesos y implementación de proyectos, sistemas informáticos. Y de a poco fui entendiendo de que las cosas que a mí me parecían fantásticas, como un nuevo sistema, una nueva forma de hacer las cosas, le generaban mucho dolor a las personas. Y lo cierto es que no estaba preparado para lidiar con ese tema, porque en realidad entendía que los que estaban equivocados eran los demás. Entonces mis herramientas en aquel momento, hace diría que más de 20 años, eran una buena comunicación, una entender, en ayudar a que vean los beneficios, y parecía que hablábamos, ¿no?, en idiomas distintos. Entonces, investigando un poco, mirando casos de éxito y justamente un poco con un poco, como decía Lindy, un poco de valentía y coraje, entender que había otra mirada a hacer las cosas, un poco también, como dice Christopher, asumiendo un rol distinto y buscando la sostenibilidad que mencionaba Yarine.
entendí que había algo incipiente que había ahí, que ni siquiera tenía nombre, pero que tenía que ver con empezar a incorporar a las personas en el mundo del trabajo. Y no solamente incorporar a las personas, sino incorporar a las personas en toda su individualidad, su cosa maravillosa, cosa integral. Nosotros ya venimos de una generación donde en algunos momentos la vida personal quedaba fuera de la empresa y uno dejaba de vivir como persona y era un trabajador y volvía a vivir cuando salía de esa empresa. Y esos límites ya están claramente difusos, si no ya inexistentes. Y entender que cuando uno incorpora esa integralidad, uno tiene diferentes roles, pero al final uno es persona, uno es humano y uno tiene que aprender siempre bromeamos con mi socio Paul en la consultora, que somos como ingeniero y contador deconstruidos. Aprendimos a traer otras metodologías más humanas, a aprender no se rían, pero aprender a hacer ejercicios de empatía, de ponernos en los zapatos del otro y a medida que fuimos profesionalizándonos, entendimos que hay una cosa que se llama cultura, y ya entrando un poco en tema, es el cómo se hacen las cosas por aquí. El sector público en general tiene su Ujú, cultura, su forma de hacer las cosas por aquí, y quien hace la ujú. cultura y quien se resiste o quien hace sostenible los cambios al final son personas. Entonces, entender eso nos ha llevado por un viaje de transformación propia, entendiendo en el que uno tiene que aprender otras herramientas más vinculadas a lo humano, sin dejar de abandonar todo lo demás, planificación, modelo de negocios, el ROI, lo que fuera, pero entendiendo que si uno apuesta por las personas hay mucho para ganar. Me gusta lo que ha compartido Marcelo con nosotros, entender que somos, lo primero que somos es humanos. Y él nos dice, mira, yo aprendí, yo tuve valentía, tuvimos coraje, entendimos que había algo que no tenía nombre, pero que estaba ahí y que a la cultura del sector. Entonces, Marcelo, nos gustaría empezar contigo mismo aquí en este mismo hilo conductor. Tú que ya has hablado y has introducido que tenemos que tener pendiente que somos seres humanos, que hay Mm. individualidad, ¿verdad? Que somos nosotros y individualmente tenemos circunstancias y nuestras empresas tienen su subcultura. Marcelo, desde su experiencia, ¿cómo sugiere usted a todos y cada uno de nuestros participantes que están en el sector gobierno que manejen algunos tips de cómo manejar inicialmente esa resistencia al cambio, especialmente desde donde usted la plantea, aprendiendo que somos individuos, que somos seres humanos? Muy buena pregunta. En términos ideales, y pongo esto en grande, en negrita, de que no nos manejamos en un mundo ideal, cuando llegamos muchas veces llegamos tarde, pero en un mundo ideal, diría que si tenemos que manejar resistencias en un proceso de cambio, estamos llegando tarde. Es decir, lo ideal sería poder empezar a manejar desde un inicio, y hay algunos ejemplos muy concretos, desde un inicio empezar a manejar el compromiso, la inspiración, pero muy, muy, muy conectados con las personas para que esa resistencia no tengamos que luchar contra ella, sino que sea inexistente, o sea, muy leve. Entonces, un poco esa idea de que si hay resistencias que estamos llegando tarde, pero no, eso no implica de que no, y ahora ya en terreno de la realidad, siempre llegamos tarde porque esta es una disciplina nueva y recién ahora nuestras instituciones, principalmente muchas instituciones públicas de Latinoamérica, han entendido que es importante, por ejemplo, iniciar un proceso de transformación tecnológica con gestión del cambio desde el inicio, o un proceso de planificación estratégica y gestión del cambio, o gestión por procesos y gestión del cambio. Eso no es que sea una moda, es que entendimos que gestión del cambio hay que trabajarlo desde el inicio. Entonces, cualquier cosa que vayamos a hacer, transformación, incorporación de un nuevo sistema, tiene que tener estos tips de entender de que lo que tenemos que lograr es que no haya resistencias. Esto no quiere decir que tengamos que no decir la verdad sobre lo que viene, todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es manejar el compromiso, inspirar a la gente, hacer todo lo necesario para conectarnos emocionalmente en esto que viene nuevo. Dicho esto, y para que no suene solamente como de libro, la experiencia dicta además, y ya está demostrado científicamente, que así como somos personas, como decía antes, emocionalmente, diría que químicamente nos resistimos a los cambios. No voy a entrar en las razones biológicas de eso, pero naturalmente nos resistimos a los cambios. Entonces, ¿cuál es la brecha que se abre ahí? Es que quienes están resistiendo o quienes nos resistimos desde un punto de vista natural, interno, no tiene razón.
no tiene fundamento. Siento que esto no está bien, o porque no me lo explicaron o porque naturalmente me resisto. Y del otro lado tengo a un super mega consultor, viene Marcelo da Costa Porto, muy inocente, y te viene con la racionalidad de decirte, este proyecto es muy bueno por estas cosas, te voy a dar toda la claridad, porque leí tal libro y resulta que si yo te doy claridad sobre el lugar al que vamos a ir, tú naturalmente vas a dejar de resistirte. No, eso no va a suceder. Lo que tenemos que aprender, quienes vienen más de la rama de recursos humanos y coaching, obviamente que lo saben mucho más que nosotros, que venimos de un lugar más de herramientas más duras, tuvimos que aprender a esto de conectar y aprender estas metodologías que al final de cuentas lo que buscan es inspirar, entender que el otro naturalmente tiene miedos, ¿ok? Ni miedos y temores y muchos de ellos bien fundamentados. Entonces, básicamente para no hacer más largo, es entender que estamos hablando idiomas distintos cuando queremos trabajar con la resistencia al cambio, que es emocional, y queremos racionalizarla para aplicarlo. Son idiomas que son distintos. El hablar con el cerebro y que lo entienda el corazón. Son cosas bien distintas. Dejo por acá para darlo a los demás compañeras. Gracias, gracias, Marcelo. Aprovechamos en este momento para informar que actualmente tenemos 221 personas conectadas. Tenemos personas desde México, bienvenidos a nuestros hermanos mexicanos, desde Colombia, desde Panamá, desde Chile y, como les dije ahorita, desde Uruguay. Así también desde nuestro país nos acompañan de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, DIGECOP. Varios de sus empleados nos acompañan, además de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Es decir, que hoy estamos premiados con importantes participaciones de la DGA, por supuesto, tenemos participantes aquí. Así que bienvenidos a cada uno de ellos. Y estamos haciendo esta pequeña pausa para saludar a nuestros miembros y a nuestra audiencia, reconocer el trabajo que se ha hecho por cada uno de los voluntarios involucrados en este evento, agradecer a nuestros panelistas y sobre todo para hacer una pequeña pausa activa recordándoles que en octubre reserven la fecha. En octubre tenemos nuestro Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI-RD 2025 con el nombre Elevate, Project Elevate, es decir, que vamos a elevar la gestión y dirección de proyectos. Tendrá lugar en el Hotel Paradisus Palma Real, Punta Cana. Recuerden la fecha, del 23 al 25 de octubre. Ahora, con ese recordatorio de informaciones importantes que estaremos dándole paso a lo largo de nuestro panel, queremos saber, y luego de esa introducción que nos dio Marcelo, que a mí personalmente me encantó, compromiso, inspiración, decía Marcelo. Hay que inspirar y entender que el otro tiene miedo, entender que el otro tiene miedo. Pues nos gustaría continuar conociendo qué dice Yariné, cómo sugiere ella que se maneje la resistencia al cambio. Bueno, rescatando parte de lo que dice Marcelo, realmente la gente de manera natural se va a resistir y se resiste. Sin embargo, también reconocer que si hay resistencia, pues ahí me uno a él, llegamos tarde. Pero siempre hay una forma de hacerlo. Y aquí que le voy a dar mis recomendaciones para que podamos gestionar la resistencia al cambio. Lo primero sería tomar en cuenta que el cambio no se gestiona después, se gestiona desde antes. Debemos empezar con 3 tiempos antes. Antes de que empiece el cambio, ya tú debes estarlo gestionando. Durante el cambio lo debes estar gestionando y después lo debes gestionar para que sea sostenible. Entonces ya tener pendiente de gestionarlo desde antes. Y otra parte que es muy importante desde mi mirada es hacer conciencia sobre los beneficios del cambio, pero también sobre los riesgos de no asumirlo. Es una mirada un poquito más profunda porque cuando te ofrezco los beneficios, tal vez no te estoy dando los riesgos de no asumirlo y eso me deja cierta reserva. Entonces, pues, te hago conciencia, te doy beneficios y te doy riesgo. Y cuando estamos hablando de conciencia, tenemos que hacerlo desde la alta dirección.
hasta la plataforma. Entonces voy allá a conectar con la gente, como dice Marcelo y que yo abrazo bastante. Tenemos que generar un compromiso desde el ser, hacer sentir el equipo parte de la generación del cambio en el transcurso del proceso. Entonces, tiene que sentir la persona que es parte del cambio, pero tiene que saber por qué y para qué es parte del cambio. Y tiene que tener un rol preponderante porque la gente tiene que sentirse útil, entonces tiene que hacer algo, ya sea involucrarse en el cambio. Entonces, aquí como para dejar un dato estadístico, así muy por encimita, naturalmente como no hemos anclado aquí, los seres humanos se resisten, pero hay edades donde la gente se resiste más y esto lo compartí en el recurso que van a tener finalmente. El rango de edad donde la gente más se resiste al cambio oscila entre 46 y 60 años. Entonces, tiene que conocer tu población, saber qué rango de edad está trabajando y saber cuál es el objetivo de ese cambio, porque aunque se resiste en ese rango de edad, la gente tiene detonadores que son motivantes para ser partícipe del cambio. Entonces esto le haríamos un plancito de trabajo, lo veríamos el rango de edad que tengo, que le estoy ofreciendo y además del beneficio del cambio, le doy un adicional que va directo a la persona. Creo que con esto pudiéramos gestionar bien la resistencia al cambio. Gracias, Yarine. Señores, ya ustedes saben, conozcan la población a la que van a dirigir al cambio. Gestión antes, durante y después del cambio. ¿Para qué? ¿Por qué? Preguntas que mueven. Para cerrar con esta pregunta, nos gustaría saber cuáles son las recomendaciones de Lendi para la gestión de la resistencia al cambio. Muy bien. Entendiendo todo lo que ha dicho Marcelo, y Yariné, déjenme confesarle, me la pusieron difícil. Me la pusieron difícil, así que no sé si hacer un resumen. Pero entendiendo que la resistencia es algo natural, es esperable, también es algo que es inevitable en muchos de los casos, y asumiendo algunos de los términos que utilizó Yariné, que me encantó, que es el tema de hacer conciencia, te explico riesgos y luego te comprometo. Señores, lo que más hay es que tú sabes cómo hacer las cosas. Sin embargo, ¿dónde está el quid del asunto? A veces que fallamos en cómo comunicarlo. Sabemos qué debemos hacer, pero no sabemos cómo decirle a las personas que lo hagan. Entonces, en resumidas cuentas, en mi experiencia, manejar la resistencia comienza, porque ya imaginemos un escenario en el que está. Si lo hacemos antes, ganamos, pero si ya está, tenemos que saber qué hacer. Comienza por cuidar las formas, escuchar activamente, tener muy claro quiénes son los que lideran el cambio, quiénes los están gestionando. Hay un sometimiento y una sujeción a esa persona que está liderando, entendiendo cuál es mi rol, ¿verdad? Si no soy yo la líder principal, a quienes afectan el cambio y cuál es el camino que yo debo tomar. Como bien dice, y voy a citar, yo soy muy metódica, voy a citar a un autor, por ejemplo, Castro Figueroa, dice que el éxito radica en cómo se gestiona el cambio, no solo tener la intención de hacerlo, sino el cómo yo lo hago. Entonces, es fundamental que vayamos a la literatura. Tenemos que consultar, no lo sabemos todo. Es de humanos, me encantó como lo dijo Marcelo, tú puedes consultar, no tengamos miedo, somos profesionales, tenemos títulos, tenemos maestría, nos actualizamos constantemente. Sin embargo, en la multitud de consejos, me llevo eso, está la sabiduría, consultemos, pidamos ayuda. Ser líder, ser director, ser ministro, ser lo que sea, no te resta ni te da una debilidad, ser tú vulnerable a preguntar y a consultar. Entonces, hay varias metodologías, está la metodología de ADKAR, tenemos metodología de Kotter, de los 8 pasos, o sea, hay un sinnúmero de metodologías que podemos tomar esos enfoques para complementar, para diagnosticar, para planificar, para nosotros gestionar los recursos que tenemos a nuestro alrededor, ya sean los recursos humanos, los técnicos, las estructuras. O sea, esa metodología te lo va a ayudar. Sin embargo, yo le agrego otra cosita. Más allá de los modelos, hay principios que los libros no te lo enseñan.
Y son cosas que nosotros tenemos que identificar y adoptar para poder implementar y llevarlas a nuestro entorno. Por ejemplo, yo he aprendido a no asumir. Evitemos asumir. Asumir pensamientos de nuestros compañeros, como yo lo veo, preguntemos. Otra cosa que me ha ayudado o que puede ayudar al tema de la resistencia, es tener una disposición constante de escuchar y aprender. También este tema de aprender no solamente lo asumimos desde posiciones o personas que están en una posición de liderazgo, vayamos hacia abajo. O sea, para yo entender cómo funciona, por ejemplo, mi entorno en la universidad, tengo que hacer mi amiguita del que limpia. Yo tengo que entender cómo lo ven, porque es una pieza clave dentro de la gestión del cambio. Esa persona te mueve otras personas. ¿Por qué? Porque hay una masa que no la movemos nosotros en una posición de liderazgo, de dirección, sino que la mueve otra persona que desde el rol de que cuela el café, te mueve otras personas. Entonces, entendiendo esto, a veces esos son las voces, las personas claves para tú poder eliminar o mitigar, o más bien ablandar tu terreno, ir sacando la resistencia y convertir esa resistencia en un compromiso. Comprometer desde la dirección hasta el eslabón tal vez jerárquicamente más bajo, como conocemos nosotros, pero que se sientan parte de. Efectivamente, Lendi, efectivamente, desde el top, hacer un top-down, como decía Yarine, necesitamos ese top-down. Y qué bueno que Lendi nos habla de la literatura, de tener la confianza y la apertura, de buscar consultoría, de buscar asesoría, porque efectivamente se crece más así. Nos gustaría, Lendi, continuando contigo, nos has hablado de esa experiencia, de las diferentes dinámicas y estructuras y programas y metodologías que has utilizado y que recomiendas, en especial aquellas que se encuentran en la literatura, para llevar a cabo la gestión del cambio. Nos gustaría que nos compartas. Ya estás trabajando el cambio, ya estás ahí, ya hemos logrado que la gente se monte. ¿Cómo consideras que es posible que garanticemos, como decía más adelante, tanto Yarine Christopher como Marcelo, cómo consideras que garanticemos que estas iniciativas realmente pues tengan continuidad, logren esa sostenibilidad, a pesar de que el liderazgo, ese top que ya tú lograste montar, cambie? Cambió el top. ¿Cómo logramos que eso se sostenga desde tu experiencia? Bueno, mire, nosotros los dominicanos que estamos aquí me van a entender tal vez un poco más. Papelito mata a papelito. Esa es una frase que yo utilizo mucho. Entonces, a veces erramos en no documentar las cosas y formalizar los procesos. Para mí, una de las primeras acciones que debemos hacer para tú dar continuidad y sostenibilidad, y eso lo utilizamos mucho en gestión de proyectos de desarrollo, el tema de sistematizar y tener documentado todo. Porque eso te va a ayudar a que si se mueve una persona de una posición X que está liderando algún proceso y ya está todo descrito, pues entonces otra lo pueda asumir. Va a necesitar una orientación, un acompañamiento, sin embargo ya hay algo que te da una directriz y un norte de lo que tú debes hacer. Esto es como tu definición de roles en una posición que ocupas nuevo. No vas a estar escribiendo una descripción de roles para algo que tú sabes que debe realizarse. Entonces, eso ayuda muchísimo. Otra cosa, lo habían mencionado anteriormente y mis compañeros también, Yarine, Marcelo, Christopher, involucrar a varios niveles de la organización. Tenemos que entender que la visión sea compartida y sea unilateral entre todos los equipos que están trabajando una gestión de cambios, y alinear la iniciativa que tengamos con políticas públicas o estrategias nacionales. En gestión de proyectos trabajamos mucho eso. Para yo poder trabajar una propuesta de proyectos o para yo poder compartir mi POA, yo debo partir de un plan estratégico que ya se me ha dado, ¿correcto? Y esto es mucho en el sector público. Tenemos planes estratégicos a 5 años y dentro de esos planes estratégicos, cada institución anualmente hace su plan operativo anual, su POA. Entonces tenemos siempre que estar alineados para que podamos como llevar la fiesta en paz.
Y a modo de ejemplo, rápidamente, un minutito, me parece, Evelyn, para ilustrar esto, voy a tomar como ejemplo mi experiencia en el INAVIE. Dentro de esta revolución educativa, por ejemplo, sabíamos que no había un plan diseñado para un sistema de gestión de calidad. Sin embargo, tuvimos que sentarnos a planificarlo. Tuvimos que hacer una investigación sobre el plan estratégico, sobre los planes operativos y hacer una propuesta para presentar a la alta dirección. La alta dirección tomó la iniciativa de hacer un diplomado para todos los gerentes, tomando en consideración la importancia de alcanzar los objetivos institucionales y a nivel país. Más allá de lo técnico, el verdadero motor de eso era asumir una cultura organizacional o departamental, porque si no se tiene eso, pues entonces tú no te vas a sentir parte de. Y luego eso te va a llevar a hacer un compromiso o a sentar un compromiso en las personas, en las partes involucradas, porque no es solamente la institución, sino a tus stakeholders, a quien tú tienes que te apoyar para eso. Entonces, firmemente, o sea, o en resumidas cuentas, formar equipos, tener un objetivo y una misión conjunta te da claridad, porque al final el liderazgo en la gestión de cambio no necesariamente se debe quedar en un equipo actual, en un equipo que está liderando, sino que tiene que trascender. Y eso tiene que ser una visión colectiva que tú llevas hacia la institución y por ende el compromiso se arraiga en la institución. Por ejemplo, garantizar esto es un trabajo de largo plazo que requiere la estrategia, requiere estructura y requiere sobre todo compromiso. Personas comprometidas. Si no tenemos eso, se va a hacer muy difícil que sea sostenible en el tiempo. Gracias, Lendi. Nos gustaría que en este momento Christopher nos apoye enriqueciendo ahí esa participación tan maravillosa de Lendi. Christopher, ¿cómo nos puedes aportar desde tu experiencia? ¿Cómo logramos que aunque cambie el top del liderazgo, pues permanezcan las iniciativas de cambio? Gracias. La verdad que ha sido toda una coincidencia, inclusive, de cómo vamos hilando los temas. De verdad que el tema de la continuidad del cambio, debemos primero asumir que hemos logrado el objeto de esos cambios o de esas transformaciones institucionales. Y no siempre se da. Compartiendo, como dijo uno de nuestros panelistas, y añadiendo esta frase, comprender es aliviar. Significa que si nosotros podemos comprender esa necesidad de cambio en términos institucionales, vamos a ver una institución definitivamente que está en ese contexto y en esa empatía de por qué debe implementar los cambios. Nosotros, como implementadores, en este caso de proyectos o de normas ISO, a veces implementamos cambios o lo institucionalizamos porque nos salió, disculpen, parece que hay un ruido adicional. Ya, ahora sí. En ocasiones pasa porque nos los pide una norma ISO, porque nos salió un hallazgo, porque nos salió una no conformidad, porque un modelo de gestión, de hecho, del ministro de Administración Pública nos los pide, porque a lo mejor se manifiesta en una memoria de retorno de alguna iniciativa, de algún premio, y ahí sale la necesidad de cambio. Y entonces a veces las instituciones asumimos implementar o sistematizar el cambio desde la posición o desde el lugar incorrecto. Pero igual, es una excusa hasta válida para poder aprender del mismo. Y ahí nosotros empezamos a hilar y a aprender qué nos dice gestión de proyectos sobre cambio, qué nos dice un modelo de gestión sobre cambio en las organizaciones, qué nos dice la norma ISO, cómo debe planificarse, sistematizarse, asegurar el impacto y dejarlo registrado para que ese cambio no quede al olvido, para que la organización aprenda, para que la organización esté enterada, pero no solo la organización, los grupos de interés. Entonces, creo que para garantizar definitivamente la continuidad de la gestión del cambio, cual sea la excusa que ha hecho posible que en tu organización se esté hablando de gestión de cambio,
debes, y comparto con Lendy, debes formalizar ese cambio, es decir, en tu sistema de gestión, en tus memorias, en tu forma de trabajar, en la conciencia directiva. Debes, por supuesto, asegurar presupuesto, asegurar recursos, asegurar que anualmente vas a traer el tema a la mesa, la conversación. Una forma, de hecho, es este panel, entre otras cosas que puedes hacer como iniciativas institucionales para aprender. Porque si les digo algo, aunque nosotros hemos hablado de cambio, hemos trabajado mucho con cambio, hemos hecho planes, programas o proyectos, todos los días se aprende de la gestión del cambio, cómo implementarlo y estructurarlo dentro de las organizaciones. Después, y en definitiva, no solo si se mueve la alta dirección, aún se puede mover un auxiliar, un analista, un técnico, te puede afectar el cambio dentro de la organización. Por ende, es importantísimo la transferencia de conocimiento, garantizar que cómo gestionar el cambio, todos sabemos ejecutarlo dentro de la organización, todos sabemos sistematizarlo. Ahí creamos esa cultura de apropiación. Ya yo no pienso en el cambio como un resultado, sino desde el principio de los procesos. Ya cuando creo una iniciativa, cuando creo un programa, cuando creo un proyecto, cuando escuchamos la frase otra norma más, ya pienso en la gestión del cambio desde ese principio. Pero por supuesto, he aprendido, he gestionado las lecciones aprendidas, la he estructurado, he meditado sobre ella. Cuando creamos poco a poco esa apropiación cultural, que no es de la noche a la mañana, definitivamente tenemos que medir y tenemos que retroalimentar. Tenemos que asegurar que ese cambio, independientemente de, como decían, una gestión, continúe en la organización, ya está en políticas y procedimientos, ya pertenece a una forma de cómo hacer las cosas, ya hay una conciencia por los diferentes impactos que se ve expuesto a la organización. Entonces yo creo que esta cultura, si podemos decir, de implementar una norma ISO o de aplicar una iniciativa de reconocimiento, no es necesariamente cuando lo haces desde el lugar adecuado, con las intenciones adecuadas, que es enfocada a tus grupos de interés y cómo beneficiarlo, en nuestro caso como instituciones públicas, al ciudadano, al de a pie, como yo digo, pues entonces es la excusa válida y necesaria entonces para nosotros aprender que estos cambios deben ser gestionados, deben mantenerse en la organización, todos deben conocer y bueno, desde jurídico deben saber cómo gestionar cambios, desde gestión humana, desde financiero, para que en definitiva la organización hable un mismo lenguaje y pueda perdurar en el tiempo. Gracias, Christopher. Igual como hicimos ahorita, ha llegado un momento de un pequeño recap y como decía nuestro panelista, formalizar. Para formalizar este encuentro es momento de saludar a quienes dirigen nuestro capítulo República Dominicana del Project Management Institute, nuestra junta directiva. Me informan que nos acompañan el día de hoy nuestra secretaria general, presidenta electa para el 2026, Wanda Mercedes, a quien damos una calurosa bienvenida. Wanda, ahí enciende la cámara. Muy bien. Igual saludamos a la champion de la comunidad, quien junto a cada uno de los voluntarios, pues, y a la junta directiva, se fajaron, trabajaron y han traído esta joya de panel, Mercedes Castillo. Gracias, Mercedes, por tu trabajo y dedicación. Y por supuesto, al líder de nuestra junta directiva, nuestra presidenta actual, Milena Milanova, quien nos honra con su presencia. Bienvenida, presidenta, y gracias por acompañarnos, que sabemos que esas agendas de los presidentes son bien cargadas, y más de este capítulo que es súper activo. Así también damos la bienvenida a los que se han integrado, porque les informo, señores panelistas, que en este momento tenemos 235 personas conectadas. Así que estamos creciendo y esto está on fire, porque suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI y sobre todo en PMI República Dominicana, capítulo República Dominicana, nosotros vamos por más. Y siguiendo con ese Go for More,
Entonces, continuamos con las preguntas. A los participantes no se desesperen. Estamos capturando cada una de las preguntas para el momento de socialización y que nuestros panelistas puedan saciar esas dudas, darles recomendaciones. Ahora estamos haciendo las preguntas que han sido más votadas y que han sido enviadas por la sección de Q&A. Así que aquellos que lo han mandado por el chat, les motivamos a que también las pongan por Q&A porque estamos haciendo las que han sido más votadas y que están mandando por diferentes medios. Continuando con esas preguntas, queremos asimismo con Christopher, que nos ha compartido información muy importante, formalizar. Eso es súper importante porque en nuestra cultura dominicana, los dominicanos sabemos que esa es una de nuestras oportunidades de mejora, la formalización, el asegurar el budget, el asegurar los recursos, nos cuesta. Christopher, desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que se adapta la gestión del cambio a la rigidez normativa y a veces burocrática que caracteriza algunas instituciones gubernamentales? Bueno, esto es una pregunta bastante capciosa y más para el capítulo gobierno. Y no creería que algunas instituciones gubernamentales, yo creería que todas, porque digamos que nos regimos por los mismos reguladores en la gran mayoría. eh, y sin duda también hay que tener esta conciencia de que como Estado no debemos a normativas, a regulación. Pero quiero compartir que cambiar no es hacer solo algo distinto, sino modificar estructuras mentales e institucionales. En gobierno puede lograrse cuando definitivamente este cambio cuando se camuflajea como mejora normativa y se evidencia como una necesidad operativa, pero se consolida como una política pública. Quiero estructurar esto. Nosotros empezamos como con cualquiera sea la excusa, le voy a hablar de las normas porque es con lo que más trabajo en la actualidad, implementar una norma y es una mejora normativa, es una mejora institucional, es una herramienta para poder hacer las cosas diferentes. Esto puede adherirse a la organización y la organización puede mejorar, pero luego se evidencia como una necesidad operativa. Tenemos que mantener el sistema, tenemos que mantener los indicadores, tenemos que mantener el certificado, tenemos que mantener los estándares. Pero luego hemos visto como muchas de estas cosas se han convertido en políticas públicas, han salido decretos, leyes, normativas que hacen o que invitan a que las organizaciones tengan como excusa poder implementar estas normativas. Entonces, sin duda, gestionar el cambio cuando ya esta institución o esta organización ha aprendido de otras herramientas, otra metodología, supone estar como un malabarista y es estar pendiente de esas mejoras regulatorias. Nosotros vivimos en un país, los abogados pueden profundizar mucho más de esto, pero vivimos en un país o vivimos en sociedades hiperreguladas que en cada momento sale una nueva regulación, una nueva normativa, un nuevo decreto, una nueva guía que invita a las organizaciones a ser tan ágiles y a cambiar en consecuencia de. Sin duda, tener ya sistemas probados y herramientas que te ayuden a identificar esas mejoras regulatorias, normativas, analizar cómo me impactan, pues es importante. Pero también cuando nos encontramos en instituciones que crean normativa, que crean regulación, pues desde esa creación de la regulación nos invita a pensar, y ahí nos referimos cuando ya el cambio está desde antes, como decía Yariné y Marcelo, cuando pertenece a ese ADN, cuando ya voy a crear esa regulación, nos invita a pensar cómo voy a impactar. Entonces, la forma de implementación de esa regulación es diferente. Entonces, ahí tenemos las dos conversaciones. Cuando recibo esta mejora regulatoria y tengo que cambiar posterior a ella, y también cuando creo la misma. Creo que todavía nos falta bastante y tengo que ser optimista, pero también crítico. Nos falta bastante cómo articular la gestión gobierno en términos de las normativas y qué tan ágiles somos para poder implementarla. A veces nos falta aplicar bien una antes de que lancen otras normativas o modificar una ya existente. Ahora bien, solo las instituciones que pueden y tienen sistemas o herramientas ya probadas pueden identificar estas mejoras
y pueden hablar este lenguaje. Creo que es una conversación muy profunda para responder en tan poco tiempo, pero ahí decía algunas de las ideas principales de cómo entender esta gestión del cambio al margen de las normativas vigentes y un gobierno tan cambiante. Esto lo hace positivo porque nos ayuda siempre a estar actualizados, nos ayuda a estar en la vanguardia, pero también nos trae esta conversación de no generar espacios desarraigados en instituciones que ahorita no van tan rápidas, no conocen las normativas. Es una muy buena excusa la gestión del cambio y manejar estas herramientas para ayudar a las organizaciones a que la normativa, digamos que no les arrope o entorpezca. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Esto es muy importante. Christopher nos dice algo que es real. A veces tenemos que ser malabaristas y esa es la realidad. Me encantó esta participación porque ha sido muy real y refleja lo que muchos de nosotros hemos vivido cuando hemos introducido cambios y hay normativas muy rígidas. Pero me gustaría saber la opinión o la recomendación de uno de nuestros expertos que, como sabemos, ha trabajado a lo largo de la TAM y él tiene una visión ya más holística de diferentes culturas. Marcelo, ¿qué Sí. nos puedes decir enriqueciendo lo que nos compartió Christopher? Bueno, sí, que justamente estaba tomando unas notas en un papel que tengo acá sobre casos que me iban a acordar de cómo trabajar esto de gestión del cambio contra la rigidez. Y primero que nada, mencionar que coincido muchísimo en que hay mucho para hacer. Eso es como un factor común. Pero quizás también rescatar esto de que si hay una fuerza, en términos de fuerzas, que quiere cambiar y una fuerza que es nuestra burocracia o normativa que es natural en nuestras organizaciones públicas, ya es una buena noticia porque hay una fuerza que quiere cambiar. Entonces prefiero quedarme con eso y en todo caso empezar a pensar, bueno, ¿cómo logramos esto? ¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces sucede que nuestras organizaciones como públicas, como seres vivos, muchas veces tienen como una especie de anhelo por la paz, anhelo por estandarizar, un anhelo por quedarnos, ok, ahora lo tenemos listo, normemos, armemos los procedimientos y las herramientas internas, etcétera. Lo que tenemos que lograr es que en nuestras organizaciones, que esto va desde el individuo, los equipos, las unidades, toda la institución y el sector público en su conjunto, cambie ese anhelo de querer normalizar y estar en una normalidad predecible a saber que todo cambia y cada vez cambia más rápido. Nosotros como sector público tenemos una responsabilidad enorme de seguir agregándole valor a nuestros ciudadanos. Y eso no se nos puede olvidar nunca. Y nuestros ciudadanos, nosotros también, como en otros roles, como decíamos antes, vivimos en un mundo que cada vez cambia más rápido, más veloz. Bueno, ya tenemos un montón de acrónimos que describen esto, de un entorno volátil, dual, incierto, etcétera. Nosotros tenemos como sector público la responsabilidad de adaptarnos rápido para dar respuesta a nuestros ciudadanos para que sigan sintiendo, percibiendo realmente que hay un valor agregado en nuestros servicios, ¿ok? Que tenemos un valor agregado en nuestros servicios. Por otro lado, tenemos la responsabilidad de que muchas veces como sector público somos generadores de cambios en el entorno. Entonces, ¿por qué en lugar de estar siendo proactivos respecto a lo que el entorno nos dice, hey, sector público, muévete más rápido, ¿por qué nosotros no somos los que generamos de antemano? ¿Por qué no nos adelantamos a las cosas que ya sabemos que están sucediendo? Muchas veces en Latinoamérica, a veces tenemos la posibilidad, la ventaja de que si miramos hacia el otro lugar, cruzando el océano quizás, o más al norte, vemos cosas que se hacen bien y también vemos errores. Entonces podríamos como traer lo mejor y evitar lo peor. Y creo que ahí coincido muchísimo con lo que dicen mis colegas panelistas, que necesitamos como otorgarle flexibilidad, agilidad y que la respuesta de nuestras organizaciones no sea, uy, ¿cómo hacemos esto? Sino, ok. ¿Qué hacemos con esto que parece que está por suceder? ¿Cuál es? Entonces, una mirada más positiva, proactiva hacia el lugar al que hay que ir. Y yendo hacia esto de si la gestión del cambio se tiene que adaptar a la rigidez o la normativa rígida, etcétera, creo que no se tiene que adaptar, pero sí tiene que aprender a convivir y aprovechar lo bueno de esa predecibilidad que tenemos como instituciones públicas. Entonces, hoy Lendi hablaba de los POAS y también hablamos de la formalización, etcétera. La pregunta que tengo es, los instrumentos que cada una de nuestras instituciones tiene, llámese evaluación de desempeño, primas por desempeño, POAS, etcétera, son generadores de conductas a nuestros funcionarios. ¿Qué conductas estamos tendiendo a generar?
Queremos una institución ágil donde la gestión del cambio sea por defecto lo que nos dice que sí a los cambios y por el otro lado estamos midiendo presentismo. Hay hoy un gap, una primera gran pista para poder hacer es si nuestras herramientas de gestión, que son generadores de cambios de conducta, están llevando a nuestros funcionarios al lugar al que queremos ir en términos de gestión del cambio, porque es de lo que estamos hablando, podríamos llevarlo hacia ese otro lugar. Y eso aplica a cualquier institución, a las que ya tienen sus mecanismos de implementación, de control de gestión instaurados, o aquellas instituciones que créanme que hay muchas que todavía están en fase de elaboración de esos instrumentos, tienen la gran oportunidad de empezar a medir y generar conductas dirigidas hacia una gestión más ágil, más flexible. Y quiero traer dos ejemplos nada más. Uno me pasó con la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, en Guatemala, donde trabajamos cuestiones de gestión del cambio. Y una de las cosas que vimos es que es una institución muy madura en términos de normativas y procedimientos internos y reglamentos. Trabajando con un equipo de gestión del cambio, nos dimos cuenta que una de las formas que podíamos aprovechar esas características, que es cultural, era justamente tomar una resolución donde se dijera a partir de ahora en la SAT, este equipo va a trabajar en estos términos así para lograr esto, etc. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en realidad no tenemos que atentar o estar quejándonos sobre una realidad que es nuestras instituciones son así de normar y tener todo transparente y con procedimientos, sino aprovechar eso para instaurar y formalizar el proceso de cambio. Cuidado, me parece que esto es muy importante. Esto se hace después, o sea, la formalización se hace después de hacer todo lo que hicimos en las respuestas que vimos en las primeras preguntas. Entender, comprender, inspirar, confiar en los equipos para que ellos también tengan las respuestas a cómo podemos solucionar este problema o superar este desafío que nos viene. Después de hacer eso, normamos o reglamentamos o generamos los procedimientos internos. Y solamente un otro recuerdo, cuando tuve la oportunidad de trabajar para la comunidad de países de lengua portuguesa en Mozambique, Angola y Portugal, el aspecto normativo, el aspecto de reglamentos entre países tan disímiles como Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe contra Brasil o Portugal, era muy difícil trabajar un proceso de cambio en común. ¿Hasta cuándo? Cuando surgió el tema cultural. Lo que unía a esta organización de la comunidad lusófona era justamente el aspecto cultural, lo que los une, lo que los hace propios, lo que les hace sentido, lo que les da sentido de propiedad, lo que define cómo son, lo que decían hoy temprano, ¿no? Ser, cuando uno encuentra ese lugar, hay un lugar muy lindo para poder construir y ahí créanme que las estructuras y las rigideces pasan a un segundo plano. Luego de trabajar ahí, sí que tenemos que volver a instaurar esto porque no podemos tener una estructura paralela, digamos, de esto, ¿no? Pero entonces me parece que son muy buenos ejemplos para esto, ¿no? De que el cambio no se tiene que adaptar ni luchar contra esto, pero sí tiene que vivir, nacer primero y luego traer lo mejor de lo que trae eso tan característico de nuestro sector público. Gracias, Marcelo. Importante lo que nos dice, que debe de vivir, de nacer primero, no se debe de luchar contra él. En esa implementación, Marcelo, usted que tiene experiencia en diferentes tipos de cultura, nos gustaría saber cómo se puede lograr el compromiso de los altos líderes, especialmente en el sector gubernamental. ¿Cómo logramos sensibilizarlos y montarlos en el tren, según su Ujú. experiencia? Qué lindo desafío ese. Mucha suerte a los equipos que le toque. Yo quiero aprovechar, lo que me viene a la mente ahora es, creo que fue Lendi que dijo algo así como, no tiene nada de malo salir a preguntar y aprender y prepararse. Creo que primero que nada hay una invitación, si alguien acá en la audiencia es un líder o un ministro, un director o tiene acceso a los decisores, creo que transmitir este mensaje de que es bueno tratar de entender qué es esto de gestión del cambio, porque todo actor, autoridad de una institución tiene también un factor político, ¿ok? Está ahí porque tiene también, eso también tenemos que entenderlos, hay objetivos organizacionales de nuestro ministerio, nuestra dirección, nuestra empresa pública, y hay objetivos políticos que también esa misma persona tiene que poder cumplir. La buena noticia es lo que quizás la invitación a que se pueda como integrar, entender, es que gestión del cambio puede ayudar a que esos dos mundos convivan y convivan de una buena manera. Y qué mejor manera de lograr los objetivos que claramente van a estar alineados las líneas gubernamentales, los ejes estratégicos del gobierno con cada una de las instituciones,
Pero qué bueno que si con gestión de cambio logramos que la gente que trabaja en nuestras instituciones también contribuya a ese logro. Al final de cuentas todos queremos un mejor México, un mejor Dominicano, un mejor Panamá, un mejor Uruguay, un sector público mucho más moderno, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como un doble mensaje, una invitación a que quienes, creo que hay una responsabilidad y eventos como este valen muchísimo, que es empezar a difundir, hacer, capacitar, sensibilizar, despertar interés de qué es esto de gestión del cambio, cuáles son los beneficios que trae para cualquier sector, sea público o privado, pero en particular para el sector público, para los líderes. Y por otro lado hay un ejercicio que tenemos que hacer, que es empatizar con estos líderes y entender de que tienen ese doble rol. Ellos tienen dos sombreros con los cuales tienen que trabajar. Y, y también y esto también dos ejemplos, cuando trabajamos con la DIAN, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, y también en la aduana de Bolivia, una característica que también es una invitación a nuestros líderes es que confíen en sus equipos. En esas dos oportunidades que les estoy planteando hubo una apuesta muy valiente de los líderes de ese momento para decir, ok, tenemos un plan estratégico, tenemos estos mandatos del gobierno y tenemos que salir adelante a lograrlos. ¿Cómo hacemos? Y esa pregunta se lo trasladan a sus equipos. Créanme que los resultados que uno logra cuando le da la oportunidad real a los equipos de que ellos sean los que contesten, bueno, ¿y cómo podemos lograr esto? Los resultados no solamente son de impacto, sino que son altamente sostenibles. ¿Por qué? Porque las personas realmente se sienten parte de esto y quieren que esos cambios sigan adelante. Claro, después está el rol del líder de tener que salir a vender eso a su superioridad. En ese lugar no nos metemos. Pero en todo caso, es un gran fundamento para salir a vender. Miren, señor superdirector, presidente, tengo este plan y tengo la gente comprometida para sacarlo adelante. Creo que es un gran argumento como para poder tener mejores probabilidades de que acepten nuestra propuesta de cambio. Bueno, ya Marcelo nos dijo, ¿eh? Decirle, ya yo tengo la gente conquistada, la gente ya está en esto, así que miren, nada más falta usted sabe que sin usted este barco, ¿verdad? No podemos encauzarlo, así que tenemos ahí el tip relevante, señores, que ha funcionado en diferentes organizaciones a nivel de Latinoamérica. Vimos el caso de Bolivia, así que aprendamos de esa experiencia. Esta es una oportunidad única de contar con estos expertos que, como decía Lendi, pues podemos en este momento aprovechar para tomar de ellos aprendizajes que solamente da la experiencia. En ese mismo tenor, Yariné, que hablaba ahorita sobre el transformarte. ¿Cómo o desde su experiencia, Yariné, nos puede decir que podemos lograr nosotros ese compromiso del alto liderazgo de la institución? Bueno, siempre es un desafío que el alto mando asuma ese rol y asuma también ese cambio. Sin embargo, sabemos que el cambio es estratégico. Entonces, al final, cuando hagamos el cambio, se va a mover una estrategia. Y creo que creando una estrategia clara de comunicación, podemos sensibilizar al alto mando. Entonces, ahí tenemos que tener también una visión clara de la estructura, abrazando un poco lo que dice Marcelo, de la estructura con la que contamos o debemos contar para hacer sostenible ese cambio. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que el cambio no es emocional. Aquí quiero dejarlo porque me gusta mucho la parte humana, aunque el cambio trae emociones y el cambio genera algunas actitudes, no es emocional, el cambio es racional. Por eso debemos racionalizar escribiendo o diseñando una estrategia de gestión de cambio para poderla hacer sostenible y poder permear todas las capas de la institución. Entonces, creo que con eso lo podemos hacer. Está muteado el micrófono. Gracias, Jacqueline. Gracias, sí, ya volvimos. Gracias por esa entrega. El cambio es racional. Tenemos emociones frente a él, pero es racional. Así que con esos tips que nos dio Yariné y Marcelo, pasamos ahora a ir compartiendo algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Hace exactamente unos 24 minutos nos comparten una pregunta desde Uruguay.
¿Cómo entender la diferencia entre resistencia al cambio con el descontento de los funcionarios por baja de personal? Aquí la participante nos dice, en la institución que trabajo ha mermado la cantidad de funcionarios y ha aumentado la carga de trabajo para aquellos que permanecen. Estamos tratando de mejorar procesos para sistematizar, pero hay tareas que no se pueden automatizar. Ello genera descontento o desmotivación, genera aumento de las certificaciones médicas y por eso nos pregunta, ¿cómo entender la diferencia entre resistencia al cambio con el descontento de los funcionarios por baja de personal? Esa pregunta la hace Valeria Rivero desde Uruguay. Nos gustaría que nuestros panelistas ahí den sus consejitos para Valeria. Yariné, para continuar ahí con la última que estábamos hablando. Bueno, cuando tienes una baja de personal, evidentemente tú vas a tener un cambio profundo en tu institución si es muy alto. Entonces, esa parte, si ya están teniendo resistencia a hacer sus tareas, es que no se gestionó. Sabemos que el sector público no podemos tener eso tan parametrizado. Entonces ahí lo que le podemos es dar un tips para cómo seguir las operaciones y luego hacer un análisis de carga para ver cómo se pueden redistribuir. Porque la evidencia es que no es una resistencia al cambio como tal, es una sobrecarga de trabajo. Entonces, en esa sobrecarga de trabajo, evidentemente las personas no van a estar a gusto. Entonces ahí lo que hay que hacer es un análisis de carga laboral, hacer una propuesta de rediseño, ya sea de puesto o del área, y entonces empezar una gestión de cambio apostando a ajustar esos cambios que se hicieron quizás de manera abrupta. Gracias, Yariné. Lendi. Sí, igual, Valerio, me voy a atrever a hacer algunas recomendaciones basadas en una experiencia propia, ¿verdad? Muchas veces el Estado, déjame no culparlo, pero tendemos a hacer eso. Llegan proyectos que no necesariamente están alineados a la carga laboral ya que tú tienes, ¿verdad? Llegan cosas fuera. Hay que reconocer primero, si no hay una líder o un líder específico, tienen que hacer equipo de líderes, un equipo de liderazgo, que en conjunto, como bien decía Marcelo, si bien tú eres el que está a la cabeza, pero te faltan algunas herramientas o conocimientos, otra persona de tu equipo lo puede identificar rápido y es muy valioso, ¿verdad? Hacer un equipo de liderazgo en caso de que no exista. Otra cosa es, dado que ya hay funciones específicas relacionadas al puesto y hay que continuar y dar resultados a un mayor alcance del que se ha previsto, validar opción presupuestaria, si se tiene que contratar servicios externos, si lo permite la institución, para hacer consultorías que te puedan dar el resultado, llegar al alcance sin tener que cargar el personal. Eso puede ser una opción. Nosotros lo hemos vivido. Tenemos incluso verificar dentro de tu área de stakeholders o partes interesadas con otros ministerios, otras instituciones, cómo pueden compartir las responsabilidades para lograr una meta. Porque hay cosas que tú la compartes con otros ministerios u otras áreas dentro de la misma institución. Entonces, ¿qué se tiene que, o sea, qué se ha hecho en otras cosas que vamos relacionadas a un reto que presenté, bueno, varios retos que presentamos? Hay que aplicar ciclo de Deming, voy a ser muy pragmática y metódica. Sentarse a planificar, primero hacer un diagnóstico de eso que se tiene que hacer, o sea, de tu situación actual. Sentarse con el equipo ya de liderazgo conformado a planificar, asignar tareas, saber cuáles son sus riesgos de no cumplir o sobrecargar. Y luego entonces comenzamos a hacer, consultamos, actuamos. Y tú vuelves y haces un monitoreo. Tienen que identificar y colocar límites de lo que el equipo interno puede realizar a lo que puede ser también efectuado por un externo. Sí, te da la posibilidad y la holgura, la parte presupuestaria y los procesos burocráticos de la institución. Gracias, Yariné y Lendi, por estas respuestas bien complementarias una de la otra. Tenemos una segunda pregunta que nos gustaría que Marcelo y Christopher nos apoyen ahí con la respuesta. Esta pregunta nos la hace Génesis Elías Asensio y dice,
Desde República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, me pregunto, ¿qué acciones pueden implementarse a nivel del Estado para garantizar una transformación continua y sostenible, considerando los frecuentes cambios de autoridades y actores en las distintas instituciones públicas? Me gustaría empezar con Marcelo y que luego Christopher pues nos ayude ahí complementando. ¿Qué acciones, Bueno, Marcelo, se pueden hacer, acciones concretas para algo tan enorme, ¿no? Pero se puede. Creo que ahí hay varios niveles sobre los cuales trabajar, varios niveles y en distintos carriles, digamos. Primero que nada, creo que tiene que haber una intención real, en este caso, si estamos hablando del sector público, del Estado en general, tiene que haber un interés real del país en querer cambiar. Tiene que haber un interés real de quienes estén gobernando en ese momento y, por qué no, también de la oposición. Esto es país, de querer generar cambios en la forma en la que se hacen las cosas en el Estado. Y creo que eso no es menor, porque de lo contrario lo que vamos a tener van a ser esfuerzos aislados, con algún mayor o menor éxito, en algún tipo de instituciones que quizá le resulte más relevante a organismos internacionales de apoyo. Entonces, empezamos como a tener discrepancias y diferencias. ¿Por qué digo de tener, primero que nada, una convicción real a nivel país? Porque todas las instituciones, nuestras instituciones son muy distintas, son muy diferentes en términos de capacidades, en términos de capacidad de generar recursos, en términos de preparación de sus funcionarios. Entonces, tenemos un primer gran tema que le recomendaría a ese país que quiere trabajar en esto, es tratar de entender y particularizar cada realidad y empezar a armar un plan para cada lugar. Pero sí que es importante una mirada general. Esto me hace acordar a un evento que hicimos también con el capítulo PMI de Dominicana en 2023, justamente también en Comunidad de Gobierno, donde teníamos a 100 actores del sector público tratando de descifrar cuáles son los grandes desafíos o cómo tiene que ser la República Dominicana del futuro. Bueno, y ahí salen muchas ideas vinculadas a capacitación, incorporación tecnológica, participación del sector privado, etcétera. El segundo punto que ese grupo, que el país necesita saber es a dónde quieren ir. Acá empieza a tomar un lugar muy preponderante el futuro. Y en particular nuestra Latinoamérica querida, que amo, tiene muchas oportunidades para aprender a pensar en el largo plazo. Yo sé que esto es por lo menos disruptivo, porque sabemos que el mundo cambia muy, muy rápidamente, de forma muy abrupta, generalizada, sin previo aviso, etcétera, pero eso no quita que tengamos que tener una hoja de ruta a largo plazo. ¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos nuestro México, nuestro Panamá, nuestro Costa Rica? ¿Queremos que sean referentes tecnológicos? ¿Queremos ser hub de comercio exterior? ¿Queremos tener a las personas más inteligentes del mundo? ¿A dónde queremos ir? Porque de lo contrario, si eso no está, si ese faro guía no está, vamos a tender a empezar a hacer lo que muchas veces hacemos, es asignar recursos con una mirada de 4 o 5 años en función del factor presupuestal en cosas que nos parecen relevantes en ese momento. Entonces atendemos seguridad, atendemos salud pública y, como sabemos, en el sector público la sábana es corta. Si ponemos recursos en un lugar, sacamos recursos de otro. Creo que la mirada de futuro nos puede dar como ciertas áreas de priorización y empezar a comprarnos los problemas que van a surgir a partir de ahí, pero con una buena mirada de futuro que sea contagiosa. Decir, bueno, queremos un Uruguay, un Chile, así, al 2050 lo queremos de esta manera, ¿ok? Y eso me parece que es que dos primeras acciones: conformar esa entidad, ese grupo, ese sueño, con una mirada de futuro muy grande, y a partir de empezar a contestar, y quizás sean acciones muy grandes, porque en realidad el desafío es muy grande, es empezar a bajar acciones concretas y presupuestos para cada una de esas cosas que vamos a hacer. Que entendamos, nuestras instituciones públicas en la mayoría de nuestros países, eso ya lo tienen. Nuestros presupuestos que iniciamos al principio de cada gobierno tienen esa mirada. Bueno, ¿dónde vamos a ir para el futuro? Y se piensa en la asignación presupuestaria en función a eso. Lo que pasa es que lo primero que hacemos, porque es lo que más entendemos, es: ok, no tenemos tiempo para inspirar y para mirar el futuro, asignemos presupuesto. Y pasa el presupuesto a ser lo más importante. El tema es que es un presupuesto sin mirada de futuro. Entonces, eso es lo que hay que empezar a lograr: inspirar, tener una claridad y asignar los recursos en función a ese lugar que queremos ir. Y luego empezar a contestar cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos. De nuevo, individualizando y casi que diría que personalizando acciones para cada institución pública, para un ministerio no es lo mismo que una empresa pública, etcétera, etcétera.
de lejos la palabra a mi colega, si no, no me Creo que complementa, gracias. abarcaste bastante, Marcelo. República Dominicana con los nuevos planes que tiene 2035, 2036, tiene apuestas interesantes, así como país, en mejorar su Producto Interno Bruto, en cómo se ve la República Dominicana, y creo que ha dado pasos República Dominicana abordando ese primer componente que mencionas. Pero yo creo que también bajando específicamente a la pregunta de los cambios frecuentes de autoridades, yo creo que debemos abrir cada vez más las puertas y la tecnificación. Dos cosas, abrir las puertas y tecnificación de este Estado y de un Estado atractivo para que los técnicos puedan ver siempre como atractivo al Estado dominicano o esas instituciones, porque independientemente de estas autoridades, en esa creación de sentido de mejora continua, de excelencia, de meritocracia, independientemente de los cambios que se podrían dar de una institución a otra, si se tiene ese sentido de hacer las cosas bien, cuando existe un cambio de un lugar a otro, ese compromiso digamos que saltar la barrera va a existir con este nuevo incumbente, con este nuevo directivo. Cuando refiero a abrir las puertas, es crear espacios como este y como otros de bench, donde también las instituciones puedan aprender. Los cambios, y estamos hablando de cambio, y jamás podríamos decir que no se ejecuten cambios en este factor político, como bien decías, Marcelo, ahí es que más cambios se ejecutan, pero cómo gestionarlo de manera rápida, cómo el técnico que está ahí poder gestionar rápidamente ese cambio que se ha gestionado y que sea una oportunidad institucional de aumentar y hacer las cosas cada vez mejor, y que este Estado se mueva así. Depende también de esa agilidad que se tenga desde los técnicos, depende también de que los técnicos que llamamos los técnicos, que todos tenemos que tener algo técnico y algo de político, pueda volverse cada vez más atractivo. La administración pública tiene que ser capaz de retener los buenos técnicos. En República Dominicana estamos viviendo una conversación. El sector privado, los técnicos del sector público, muy arriba, lo quiere conquistar, le quiere hacer, y eso es bueno, pero el sector público entonces le deja la conversación de cómo me vuelvo cada vez más atractivo para que independientemente de lo que está pasando en estas altas autoridades, también podamos sostener y ser rentable para el Estado, también continuar formando buenos técnicos. Con esta puerta abierta podríamos ver el Estado como uno, aunque hay diferencias regulatorias entre una empresa pública con características privadas. Un ministerio puede aprender de esta empresa puede aprender de un ministerio. Y creo que también con esa gestión del conocimiento cruzado, nosotros podríamos garantizar que estos impactos, en vez de ser negativos, sean positivos para las organizaciones y para el sector público principalmente. Gestión del conocimiento, nos dice ahí Christopher, muy importante en todo lo que tiene que ver con la dirección y gestión de proyectos. Señores, ya estamos tomando las últimas partes de este panel, así que les invitamos a estar atentos a las respuestas que nos van a dar nuestros panelistas, y les recordamos que en octubre del 23 al 25, nuestro Project Elevate, Congreso Internacional de Proyectos del capítulo República Dominicana del Project Management Institute. Ahora nos gustaría, dando seguimiento a lo que nos dijo Marcelo y Christopher, ya nos han dicho sus recomendaciones, ¿cómo comunicaríamos esos cambios? ¿Cómo comunicaríamos esta nueva forma de pensar, este nuevo mindset, la nueva forma de hacer las cosas? Y para eso nos gustaría que Yarine nos dé sus recomendaciones. Yarine, te escuchamos. Muy bien, mira, comunicar el cambio ayuda a manejar la percepción. Entonces,
creo que comunicar los beneficios, lo hemos estado hablando a lo largo del panel, comunicar los beneficios, pero yo creo puntualmente que un valor agregado sería hacer comunicación por grupos de interés. Aunque tu comunicación sea global, porque tienes que tener una comunicación genérica para todo el mundo, sin embargo, tú debes de revelar el beneficio de acuerdo al grupo de interés que va a ser impactado por ese cambio. Y con eso, pues yo creo que vamos a tener una percepción más clara, es decir, mejor, porque la gente va a entender que hay un interés particular y que va a haber un beneficio particular en ese cambio. A veces no es que no está el beneficio, es que no se comunica. Y cuando se comunica por sectores, el beneficio se genera una mejor percepción. Gracias, Yarine. Señores, y eso lo hemos vivido todos, lo hemos vivido cuando hemos dirigido algún proyecto por grupos de interés. Esa es la recomendación y la forma en la que Yarine nos dice, mira, vas a comunicar. Esto es lo que te recomiendo de acuerdo a mi experiencia como una de las mejores prácticas. Continuando ya con estos puntitos finales, pero que valen oro, nos gustaría saber el resto de los panelistas, continuando así con las recomendaciones que nos hizo Yarine. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales para nuestros participantes en lo que es concerniente a la gestión del cambio? Marcelo. Sí, bueno, a modo de resumen, creo que hay una oportunidad muy grande de mirar al futuro y construir a partir de ahí. Y quizás una invitación a, no digo eliminar, pero disminuir la importancia que tienen los diagnósticos, que tienden a aferrarnos al presente y a las carencias, a todo lo que no tenemos, porque todo nuestro sector público, todo el mundo, si le preguntas cómo está hoy, le falta dinero y le falta personas. Entonces, enfoquémonos mejor en el futuro y ver qué cosas tenemos para hacer para ahí. Creo que hay una gran oportunidad para desde ese lugar inspirar a las personas. Tenemos que aprender a ser inspiradores, tenemos que aprender como decía Yarine, a comunicar, pero también a inspirar, a motivar a otros desde la palabra y desde la acción. Creo que hay un rol muy importante de los líderes aprender a hacerlo, porque es lo que nos está quedando. Luego todo lo demás, lo que sea cuestión de la memoria, cuestión técnica, va a ser reemplazada. Nos quedan las emociones, nos queda la conexión, aprender a inspirar. Y creo que los cambios se hacen sostenibles si aprendemos a confiar en las personas y en los equipos para que de una manera positiva sean también partícipes, actores clave en la respuesta de, bueno, ¿cómo logramos este desafío al cual todos queremos ir? Creo que en el marco del sector público tenemos que aprovechar las bondades que tiene como generadores de cambios positivos en el entorno y que somos muy buenos formalizando y generando reglamentaciones y formalizando prácticas que son adecuadas. Creo que es un buen camino como para poder aprovechar, dado el marco en el que estamos conversando. Gracias, Marcelo. Antes de continuar con el cierre de nuestros dos últimos panelistas, invitamos a que ingresen a los links que están depositando en el chat para evaluar el evento. Ellos como panelistas quieren ese feedback, ya ustedes lo vieron, comunicar, quieren que ustedes los ayuden a inspirarse mirando al futuro, como dijo Marcelo, y para mirar al futuro tenemos que saber desde dónde estamos. Recuérdense que así fue que empezamos, ¿se acuerdan? Desde dónde estamos. Entonces, ayúdennos a mirar al futuro, a inspirar, a crecer, a gestionar el cambio propio, a transformarnos, como dijo Yarine, completando estos links y revisando los próximos eventos. Continuamos con nuestra muy querida Lendy. Lendy, ¿cuáles son tus recomendaciones finales? Bueno, Evelyn, me permite compartir algo que estaba pensando y es que muchos nos enfrentamos a retos y en el sector público hay muchísimos, todos los días hay retos. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo los podemos superar y dentro de la experiencia y más, me voy un poquito más allá del sector público, hay 3 retos que yo entiendo como que siempre están. Y primero vamos a encontrar resistencia interna dentro de las instituciones o dentro de un proyecto que estemos desarrollando. Vamos a encontrar rigidez en los procesos burocráticos por el tema de aprobación, el tema de gestión y desembolsos, temas financieros. Vamos a encontrar igual limitaciones de recursos. Siempre vamos a estar escuchando, no dan el dinero. ¿Qué hacemos?
Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos enfrentar? Y algo basado en la experiencia. Y es que lo primero es saber que necesitamos un equipo de trabajo. Tenemos formar un equipo de liderazgo. Para mí eso es esencial en la experiencia. Tenemos que buscar, escuchar las manifestaciones de las personas que están involucradas en ese cambio, los colaboradores, no solamente el equipo que está liderando, sino las personas a nuestro alrededor, a quienes van a impactar y quienes van a participar. En cuanto a los procesos, es importante crear alianzas estratégicas. Vamos a conocer quiénes son los gestores, quiénes son los aprobadores, quiénes son los que nos van a dar esa mano ayuda dentro de la misma institución y también fuera para poder lograrlo. O sea que los chocolatitos, los buenos días, el cafecito con nuestro superior inmediato de otro departamento son válidos. Son válidos, creemos esa vinculación, esa empatía de la cual hablaba Marcel, la cual hablaba Yariné. Vamos a conocernos. Y el tema de las limitaciones de los recursos, tenemos que saber qué podemos hacer, con qué contamos y también buscar otras acciones que tal vez no pueda inyectarle recursos económicos, pero pueda lograr. ¿Me entendí? ¿Me di a entender? Entonces, esas son cosas que debemos tomar en cuenta. Y ya para finalizar a modo de reflexión personal o algunos tips, señores, siempre comuniquemos con claridad y constancia. No nos cansemos de comunicar. Un correo electrónico, una llamada, un WhatsApp, una nota de voz. O sea, vamos a utilizar todos los canales que tengamos a la mano. Involucremos a todas las personas, desde el nivel directivo hasta el nivel jerárquico que tengamos, o sea, el primer nivel. Documentemos y formalicemos lo que no sabemos. Estamos aquí. Yo siempre pienso, sí, capto información, pero yo no doy información, soy algo vacío. Lo profesional no se llena para sí mismo, se llena para transmitir conocimientos y formar líderes. Vamos a alinear las iniciativas, visión estratégica conjunta, dignifiquemos el trabajo de los demás, no lo demos por sentado ni por mínimo. Y sobre todo, cada uno de nosotros en la posición que estamos somos líderes. A veces no los reconocemos y eso hace que las cosas no se den. Usted donde está es un líder, porque si tiene una persona que lo guía y le pregunta, está tomando en consideración tu opinión. Estás liderando una persona, eres líder. Entonces, hagámoslo, con propósito, con excelencia, con paciencia y con amor. Para mí, si no hay ninguna de esas cuatro, fallé en ser líder. Con paciencia y con amor. Ahora, para cerrar con esta pregunta tan importante, necesitamos que todos enciendan sus cámaras porque inmediatamente Christopher dé la última palabrita, vamos a tomar la foto del evento. Y yo sé que aquí hay mucha gente que quiere etiquetar a estos maravillosos panelistas, que quiere subirlo a sus redes, especialmente a LinkedIn, diciendo yo fui parte de este panel tan importante, me llevé este aprendizaje. Recuerden, por favor, etiqueten a nuestros panelistas. Son gente que están aquí, honores. Etiquétenlos, por favor, para que la gente sepa la calidad de lo que ellos transmiten. Ahora sí veo, me faltan algunas camaritas, pero estamos avanzando. Mientras seguimos encendiendo las cámaras, vamos a escuchar esas joyas, porque estoy segura, lo hemos visto a lo largo de hoy, esas joyas que nos va a compartir Christopher como sus recomendaciones finales. Christopher, le escuchamos. Gracias, equipo. Bueno, ya han mencionado muchas. Dije una al principio y que es de María Estapé: comprender es aliviar. No hay transformación con gente agotada. Un equipo saturado no resiste el cambio, lo padece. La desmotivación no es una falta de voluntad, sino es una señal, es un síntoma de algo que no cuadra. A veces, antes de preguntarnos o exigir, deberíamos analizar si esa casa aguanta un ladrillo más. Entonces debemos tener, yo creo que lo que es la base de la innovación pública, que es la empatía. Y la segunda recomendación, que el cambio no es un hito, es un hábito. Lo público, cambiar, no puede ser un proyecto cada 4 años, debe ser una cultura viva, un hábito, capaz de adaptarse sin nosotros perder ese rumbo. Crear rituales, revisiones, aprendizajes, que forme parte de nosotros. Para mí ha sido un placer. Gracias.
Gracias, señores. ¿Escucharon lo que dijo Christopher? El cambio no es un mito, es un hábito. Les invitamos a todos, ya casi vamos a tomar la foto, hay gente que está incendiando ahí, a que etiqueten en sus redes al PMI y etiqueten a cada uno de los panelistas con esa información que ustedes aprendieron. Así que yo por lo menos me llevo esta. El cambio no es un mito, es un hábito. Ser para ser. Bien, Stephanie, cuando me digas que estamos todos para la fotito, hay gente que se está excusando por la cámara, no hay ningún problema, no pasa nada. Igual usted puede postearlo en su LinkedIn de que usted fue parte y pone ahí algunos de los conocimientos que se lleva. Eso es muy importante. Busquen a nuestros panelistas en las redes. Me gustaría de un prontito, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Lendy, ¿cómo te encontramos en las redes? Lendy de León, en Instagram y en LinkedIn se los voy a prometer que lo actualizo. Se lo estaba escribiendo por el grupo, pero Lendy Muy de León bien. igual está. Lendy de León, muy bien. Yarine, ¿cómo te encontramos? Ok, Yari Ángeles 1 en Instagram y Yari de Los Ángeles en LinkedIn. Yari Ángeles 1 en Instagram. Bien. Marcelo, ¿cómo te seguimos en redes? En LinkedIn estoy como Dacosta Porto y en Instagram Marcelo Dacosta Porto. Esto está sencillo. Muchas gracias. Marcelo da Costa Porto. Si se pierden ahí, bueno, hay situaciones aquí. Vamos a tomar las fotitos. Recuerden seguir a PMI RD en Instagram e igual en LinkedIn. PMI RD, favor seguirnos, favor taguearnos, subir sus fotos, subir que se llevan de hoy. Esto es importante, eso es legado. Eso es legado. Así que todo el mundo su mejor sonrisa, la más bonita, que yo sé que aquí hay gente que es muy bella sonriendo. Y cuando Stephanie nos dé el go, a la 1, a las 2 y... Stephanie, ¿la pudiste tomar? Me dicen que sí, vamos a ver, me dicen que sí. Sí, tenemos dos Perfecto, pantallas, entonces denme un momentito para que queden todos bonitos. Sí. Así que como ustedes no saben qué pantalla está, sonría. Volvamos a sonreír. Muy bien, primera pantalla lista y vamos a guardar esta fotito. Muy bien. Y ahora vamos para la segunda pantalla. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Gracias. Stephanie va a subir esas fotos en la comunidad de gobierno y también lo va a poner en el grupo de miembros que les va a mandar a los panelistas. Recuerden, por favor, etiquetarnos y además de eso, recuerden que del 23 al 25 de octubre tendremos el Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI República Dominicana Project Elevate. Gracias a cada uno de los voluntarios, a nuestros, por supuesto, a nuestros panelistas, a nuestros participantes. Gracias a todos y feliz resto del día. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas Bye. gracias. Un placer. Muchas gracias. Bye. Bye.